Bueno, el día de hoy tenemos un curso básico de lo que son la hidráulica en los sistemas. Entonces va a tratar básicamente principios hidráulicos, símbolos hidráulicos y sistemas hidráulicos. Entre los principios hidráulicos tenemos que el uso de un líquido es un sistema hidráulico presenta varias ventajas. La primera, los líquidos adaptan la forma del recipiente. Los líquidos no disminuyen el volumen debido a la presión. Y los líquidos pueden aplicar presión en todas las direcciones, como lo vemos en cada uno de estos dibujos. Principios hidráulicos. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contenga. Los líquidos se ajustarán a la forma de cualquier recipiente. Los líquidos también fluyen en cualquier dirección a través de los conductos y mangueras de diferentes tamaños y formas. Los líquidos no disminuyen en volumen debido a la presión, como tenemos acá. Un líquido es prácticamente incompresible cuando una sustancia se comprime o ocupa menos espacio. Un líquido ocupa la misma cantidad de espacio o volumen, incluso bajo presión. El espacio o volumen que ocupa cualquier sustancia se denomina desplazamiento. Lo que estamos viendo acá es 50 kilogramos de peso sobre el recipiente número 1, ejerce esa misma presión durante todo su recorrido en el otro recipiente. Prácticamente incompresible. El gas es compresible. Cuando el gas se comprime ocupa menos espacio y es el desplazamiento el que se hace menor. El espacio previamente ocupado por el gas puede ser ocupado por otro objeto. Por lo tanto, un líquido es más adecuado para el sistema hidráulico porque ocupa continuamente el mismo volumen de desplazamiento. Hidráulica haciendo un trabajo. Acá tenemos dos pesos, una presión de 4 bares, un peso de 112 kilogramos y el otro de 50 kilogramos. Según la ley de Stevens y el principio Pascal, la presión ejercida sobre un líquido contenido se transmite sin cambios en todas las direcciones y actúa con igual fuerza en todas las zonas iguales. Por lo tanto, una fuerza ejercida sobre cualquier parte de un aceite hidráulico cerrado transmite la misma presión en todas las direcciones a lo largo de todo el sistema. En el ejemplo anterior, una fuerza de 50 kilogramos que actúa sobre un pistón de radio de 2 centímetros crea una presión aproximadamente de 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado en un líquido contenido. El mismo pistón de 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado actúa en un radio de 3 centímetros y sobre un peso de 112 kilogramos. Tenemos la fuerza cuando se encuentran las dos presiones o las dos fuerzas, perdón, sobre el líquido. Hidráulica haciendo su trabajo. Entonces tenemos que básicamente la fuerza es igual a la presión por la zona o la área, que la presión es la fuerza dividida al área y que el área es la fuerza dividida a la presión. Efecto del orificio. Entonces aquí tenemos un flujo de 1 litro por minuto y aquí tenemos un flujo de 1 litro por minuto, pero donde tenemos un pequeño restrictor o orificio. Entonces, como podemos ver, aquí se genera una presión de 30. Entonces, un agujero restringe el flujo de la bomba. Cuando el aceite fluye a través de un agujero, la presión se produce desde el lado del agujero. En la figura de la derecha hay un agujero en el tubo entre los dos manómetros, como lo estamos evidenciando. El efecto del orificio. Entonces aquí tenemos que si no hay un orificio, la presión, si colocáramos 60, tendríamos en cada uno de los manómetros medidores la misma presión. Pero si tenemos un restrictor, aquí tenemos, pero tendríamos también un tapón, vendría a ser la misma. ¿Por qué? Porque no está recirculando como en la anterior diapositiva. Entonces la presión se aplica aquí y como tiene que aplicarse todo lo que acabamos de ver en las primeras diapositivas, sería de 60 psi. Contrario del efecto ya cuando el flujo pasa a través de él. Entonces tenemos que un flujo, tenemos una presión de 90 en el primer restrictor o orificio, en el segundo tenemos una de 60 y en la última tenemos uno de 30 cuando este flujo pasa por estos orificios o restrictores. Aquí ya tendríamos una especie de cheques o restricciones, donde dice que en la primera tenemos una restricción de 90, perdón, una presión de 90. Ya en la segunda etapa tenemos una restricción de una presión de 60 con este restrictor que está acá, y en la tercera ya tenemos una presión de 30 con este otro que tenemos aquí. Principios hidráulicos. Entonces el efecto del orificio. Si nosotros tuviéramos aquí una presión, entonces tenemos que por aquí pasaría una de 30 psi, en esta pasaría una presión de 60 psi
y en esta pasarían presiones de 90 psi, dependiendo a lo que estén taradas cada uno de estos resortes con su respectivo balín. Aquí tenemos los componentes. Vamos a comenzar a explicar los componentes que van en esto. Entonces, las líneas cruzadas quiere decir que no va conectado. Si tenemos un punto quiere decir que es una unión de línea. Las líneas de los depósitos tenemos tipo A, B y C. El A es un símbolo de tanque simplemente. El B termina por debajo del nivel de fluido y terminación por encima del líquido de fluido. Para los motores tenemos que el A es un motor eléctrico y para el B tenemos que es un motor de combustión. Aquí tenemos lo que es una restricción o un agujero. Aquí tenemos una restricción variable. Tenemos la nomenclatura en los símbolos de la que es bomba de flujo fijo. Tenemos la explicación de una bomba de flujo variable. Recuerden que el triángulo en esto siempre indica hacia afuera, para más adelante cuando sigamos mirando otros esquemas que son parecidos. Tenemos entonces la bomba principal y motor conectados, par del motor de la entrada, aquí como se fijan, y el sentido de giro. Bombas principales y motor conectado, la explicación de dos bombas que comparten el par de motor a través de un eje interconectado en ambos. Acá tenemos lo que son los motores hidráulicos. Ya en esta indicación tenemos que los puntos son directamente hacia el centro, los triangulitos al centro, y en las bombas pues era hacia afuera. Entonces, motor de desplazamiento de flujo fijo, el A. Tenemos el motor de desplazamiento de flujo variable, el B. Estas unidades normalmente vienen en centímetros cúbicos por revoluciones. Significa el que transforma el flujo que recibe la bomba en energía para el desplazamiento. Para los cilindros hidráulicos tenemos que puede ser detallados o simplemente simple, que son cilindros de doble acción. Símbolo básico de las válvulas, normalmente cerrada y dos vías. Explicaciones: la parte trasera derecha tira hacia atrás de la tubería, observando que la parte de flujo de entrada está contenido entre la válvula, pero bloqueado desde la conexión de salida en la posición de reposo. Entonces aquí tenemos el camino del flujo que está cerrado porque no permite pasar hacia el otro costado o hacia la otra conexión. Aquí tendríamos normalmente también que está cerrada, y aquí tendríamos ya que cuando es actuada por una presión o un resorte, puede dejar pasar el líquido o lo que tengamos. Entonces aquí ya tenemos la válvula de alivio, que es un nivel de presión de la válvula, percibe la entrada de la válvula. Entonces aquí tendríamos que por aquí percibe una presión, y al estar aumentando esa presión vence la fuerza del resorte y va a dejar pasar el flujo. Entonces normalmente cerrada, aquí ya estaría normalmente cerrada y aquí ya estaría permitiendo el flujo. Entonces muy distinto a las válvulas normales sin sistema autopilotado, que es lo que tenemos acá. Válvulas secuenciales. Entonces aquí tenemos una que es de piloto interno de drenaje externo, como ven aquí la conexión, y tenemos una de piloto externo de drenaje, que no viene con la línea autopilotada. Entonces aquí tenemos una válvula de bloqueo donde tenemos un cheque, tenemos un resorte ubicada en la línea del cilindro, y aquí tenemos una válvula de descarga con pilotaje externo. Válvula, aquí tenemos una válvula reductora. Como se fijan, aquí ya en la parte de piloto estaría a la salida y no a la entrada. Entonces, entrada abierta porque permite el paso. Funcionamiento de la señal de salida de la válvula que tenemos acá. Entonces, la válvula reductora de verificación y retorno de flujo libre. Aquí tenemos un interruptor de presión, una señal de presión activa la unidad para hacer o romper un contacto eléctrico, como está acá. Válvula de retención, que puede tener este simbolito. Se abre el balín libre si la presión de entrada es mayor que la presión de salida, o tenemos el flujo también de dirección. Aquí tenemos la válvula de retención, explicación. Carga por resorte se abre si la presión de entrada es mayor que la presión de salida más el valor de la presión del resorte, que lo tenemos acá. Válvula de retención, tenemos que hay un flujo libre en una dirección, como está acá, y hay un orificio o una restricción en la parte inferior.
válvula de retención operada por piloto, como está acá, la presión aplicada para la apertura de la válvula. Y tenemos la válvula de retención operada por piloto, aquí está también la válvula. La presión liberada por la apertura de la válvula, no de la línea de entrada, sino de salida. Símbolos hidráulicos, tenemos la válvula alternadora, donde la C es la mayor entrada entre A y B. Tenemos una entrada A y una entrada B y va a salir por este costado. Tenemos un cierre manual, como está aquí en el esquemático. Tenemos los símbolos como para el cuerpo básico de lo que viene a ser las válvulas. Acá en el cuerpo básico, y un cuerpo básico múltiple sería de 3 cuerpos o 3 posiciones. Acá tenemos cuando vienen las líneas de flujo en cada uno de estos cuerpos básicos o múltiples, que vienen a ser entradas o salidas. Explicación de diferentes válvulas. Tenemos la A, puerto de bloqueado. La flecha no se alinea con las líneas que se unen al cuerpo aquí. Puerto bloqueado, 2 posiciones, una posición, 2 posiciones. En esta estaría bloqueado y en esta abierta, 3 posiciones. Puertos bloqueados en posición neutra, como la tenemos acá. En posición neutra se bloquean. En posición A tenemos una entrada y una salida, y en la posición C tendríamos la cruce de entradas y salidas. Explicación de diferentes válvulas. Acá abierta, posición infinita. La E tenemos normalmente abierta 2 posiciones, y la F, que es de centro abierto, de 3 posiciones. Explicación. Acá tenemos la posición normal, válvula de 2 posiciones y 3 vías. Los cuadritos son de 2 posiciones y las válvulas vienen a explicar que son de 3 vías. Y la B sería la posición de actuación, ya cuando se corre nuestro carrete hacia el lado izquierdo y vemos que comunica entre esta posición y esta salida. Posición normal, válvula de 2 posiciones y 4 vías. Posición de actuación, aquí tenemos igual. La parte de la explicación de 3 cuerpos. Acá tenemos la A, posición normal, válvula de dirección de 3 posiciones y 4 vías. La B, posición de actuación izquierda, y la C, posición de actuación derecha. Explicación. Entonces acá tenemos 2 posiciones, 4 vías. 2 posiciones, 1, 2, 3, 4 vías, compensadas por la válvula de operación de piloto que está acá. Acá tendríamos nosotros la explicación cuando es actuada por muelle, y la B por adhesión de la caja como tal. Tenemos entonces acá la parte de explicación de lo que es una línea de suministro de piloto, y la otra lo que sería una línea interna de suministro de piloto, para entender. Y en la parte tercer esquemático tenemos la explicación centrada por muelle pilotada de 3 posiciones de la válvula de control. Acá tenemos el símbolo simplificado y símbolo completo. Los símbolos hidráulicos. Acá tenemos la electroválvula, cuando son electroválvulas completamente controladas eléctricamente mediante la función de señal eléctrica, o si viene con palanca o pedal. Tenemos los acumuladores. En el esquema de los acumuladores tenemos el acumulador de muelle y el acumulador de gas, como están en las diapositivas. Tenemos el símbolo del radiador para disipar el calor y lo que es el símbolo del filtro. Acá tenemos ya un esquema más avanzadito, donde va la bomba doble con válvula de retención completa, descarga y válvula de alivio. Y aquí tenemos un circuito regenerativo con componentes separados, donde tenemos cilindros, válvulas de regulación, tenemos cheques, tenemos una válvula de 3 cuerpos controlada electrohidráulicamente, y tenemos la parte también de nuestro filtro. Acá tenemos un suministro paralelo y retorno de paralelo, donde tenemos válvulas de 3 cuerpos. Es posible realizar una operación combinada, entradas y salidas. Aquí tendríamos una presión en serie, línea de tanque en paralelo. Es imposible realizar operaciones combinadas si nos fijamos en las entradas y las salidas. Aquí tendríamos la salida 1A, 1B,
la salida 2A, 2B, igual en este costado de aquí. Aquí tenemos el tanque hidráulico. La función principal del depósito de aceite hidráulico es almacenar. El tanque también elimina parte del calor y las bombas deben tener una capacidad adecuada y deberán mantener la suciedad fuera del sistema, que para eso están los filtros de retorno y succión. Cubierta del depósito. Tenemos que la cubierta sirve para suministrar el aceite y los anillos de cierre de aceite impiden que el chupado entre en el compartimiento y tiene una función más que es mantener el depósito a presión. Que acá podemos pulsar este botoncito que está acá para aliviar el sistema de presión. Algunas veces viene protegido por un protector. Visor se utiliza para comprobar el nivel del aceite. Y tenemos la línea de aspiración y de retorno, donde van las tuberías. Entonces acá está tapa del tanque hidráulico y tenemos la tapa del respiradero. El respiradero de aire entonces está presurizado. Entonces los dos principales tipos de tanque hidráulico son presurizados y ventilados. El tanque presurizado está completamente sellado, la presión atmosférica no ejerce presión sobre el tanque. Sin embargo, cuando el aceite se envía a través del sistema, absorbe el calor y se expande. La expansión del aceite comprime el aire en el tanque, el aire comprimido fuerza el aceite fuera del tanque y dentro del sistema. La válvula de alivio de vacío tiene dos propósitos: evita un vacío y limita la presión máxima a la que podría soportar el tanque. Tenemos la parte de los fluidos, transmisión de energía, que hacen lubricación, sellado y refrigeración, que son las cuatro funciones básicas. Tenemos la pérdida de energía en un sistema hidráulico. Entonces la potencia tenemos que parte se va en el motor eléctrica, parte se va en la bomba, parte se va en las líneas y el 5% se va en los cilindros. Aquí tendríamos ya directo otro esquema donde tenemos cilindros. Aquí tenemos una válvula manual, tenemos el motor, la bomba, válvulas de alivio. Aquí ya tenemos una bomba. La bomba hidráulica donde tenemos la placa de inclinación que viene a comandarse por este spool, este anillo que va aquí. Y tenemos el barril, tenemos el servopistón, tenemos la placa de angulación, aquí tenemos otra placa, aquí tenemos los pistoncillos, aquí tenemos el eje de mando y tenemos la placa de las zapatas. No voy a leer todo esto. Si ustedes quieren pausan el video y con mucho gusto pueden leer para no ser tan extenso el video. Aquí tenemos entonces que nuestro tanque y está nuestra bomba se mueve mediante el motor diésel y cada una de estas bombas por estos pistones puede enviar una presión. Los tipos de bombas hidráulicas: tenemos la bomba de engranajes donde entra y el sentido del giro, tenemos el piñón de conducción, la caja y el otro piñón. Tenemos la bomba de hélice axial, de entradas de tipo de aceite, el flujo y las propelas. Aquí tenemos una bomba de paletas, donde está la entrada, el rotor, la salida, el carrim, los vanes. Tenemos una bomba de granaje interna, que es la parte de entrada y salida. Las bombas hidráulicas, las que van en la mayoría de sistemas de maquinaria pesada, el conductor, el susplay, el slipper, los pistoncillos, el exhaust, la salida, la entrada, los ensambles de los barriles y el retenedor. Acá está controlada por una palanca totalmente mecánica. Entonces bomba de pistón axial, aquí está una bomba de pistón angulada con los mismos componentes. Entonces acá tenemos bombas hidráulicas de desplazamiento fijo, bomba de desplazamiento fijo bidireccional para dos sentidos, bomba de desplazamiento variable en un solo sentido, bomba de desplazamiento bidireccional. Aquí tenemos una válvula de alivio, está cerrada, aquí sería el componente abierto. Por encima de estos ya vienen calibrados. Los sistemas hidráulicos están diseñados para funcionar dentro de un cierto rango de presión, depende de lo que tengamos calibradas estas válvulas. Por encima de este rango pueden dañar los componentes del sistema o volverse peligroso para la gente. La válvula de descarga mantiene la presión dentro del diseño a través de la abertura y permite el exceso de aceite fluya hacia otro circuito o hacia el depósito. Válvula de alivio. Tenemos entonces la entrada de la bomba. Aquí tenemos. Está cerrada, normalmente tarada una presión y ya lo que llega a esa presión deja pasar para que se vaya a tanque o a otro sistema. Tenemos aquí un pistón, un bloque de cuerpo de 3 secciones con 6 entradas.
Aquí tenemos nuestra válvula reguladora, aquí tenemos nuestra bomba y tenemos nuestro tanque hidráulico, donde aquí podemos con medio del tornillo y la tuerca calibrar la presión que deseamos en el circuito. Aquí tenemos una válvula de alivio de sobrecarga. Volvemos a tener la válvula del cuerpo de 3 bloques, las válvulas de alivio en cada una de las secciones. Entonces, la válvula de alivio principal está cerrada aquí, como podemos ver en esta posición. Aquí ya estaría en condición abierta, entonces tenemos que hay un orificio que es el C, tenemos el D que es la cámara, tenemos el E que es la bucha o la carcasa cabeza móvil, aquí tendríamos el F y tendremos el agujero de drenaje que está aquí en este costado. Válvula de alivio principal, entonces esta, digamos, viene calibrada a 330 bares, otras a 350, son mediante las tuercas que tienen aquí. Válvula de retención, entonces acá condición abierta, condición cerrada, cuando hay un retorno. La finalidad de la válvula de retención es permitir fácilmente el flujo de aceite en una dirección, pero evitar comprobar el flujo de aceite en la dirección opuesta. La válvula de retención a veces se denomina válvula de retención unidireccional. Válvulas de retención, válvula cheque, aquí normalmente abierta, que sería cerrada, no permite el paso del fluido porque va en contra de la señal. Válvula de retención, la carga de la válvula de retención, aquí tenemos lo que son los spools para los cilindros, la entrada de la bomba para el cilindro, lo que viene a ser los pistones, para el tanque, la salida, los cheques. La válvula de retención de control piloto, aquí las tenemos. Entonces la válvula de retención de control piloto opera diferente a la válvula de retención simple, en la que el piloto de la válvula de retención acciona y permite el flujo de aceite a través de la válvula de dirección e inversa. Entonces aquí tenemos las dos valvulitas, acá va para el cilindro y aquí iría para la parte de piloto o el aceite piloto que entra por este costado. Válvula de retención con control piloto, entonces aquí tenemos la válvula nuevamente, aquí va hacia la parte del control de la válvula, acá tenemos el cheque y aquí tenemos la señal del cilindro para cerrar completamente el paso. Válvula de retención con control piloto de accesorios de la válvula. Tenemos la válvula de compensación. La válvula de compensación es similar a la válvula de retención. La válvula de compensación se coloca normalmente en el circuito entre la implementación y el tanque. Durante las operaciones normales, la bomba de aceite o el cilindro llena el espacio de la válvula de compensación. La presión en el cilindro se mantiene. Tiene la válvula cerrada. Cuando la presión del cilindro sea inferior, la presión del depósito de la válvula de compensación se abrirá, el aceite del depósito ignorará la bomba y el flujo irá directamente a la compensación al cilindro. La válvula de compensación se utiliza normalmente para evitar la cavitación de los cilindros o entradas de aire. Válvula de control, aquí la tenemos. La válvula de control direccional es el uso de dirección para suministrar aceite en el conducto del sistema. La válvula de control, aquí tenemos la válvula del spool, las entradas, las salidas, aquí nuevamente. La válvula de control direccional, una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, bidireccional, 3 vías, 4 vías, 6 vías, como están aquí 3 y 3. Válvula de control direccional, flujo en una dirección, flujo en cualquier dirección, flujo paralelo, flujo cruzado y flujo bloqueado. Centro cerrado, tenemos el centro en tándem y tenemos el centro abierto. Válvula de control direccional, 2 posiciones, 1, 2 y 4 vías. Pilotada, como están los símbolos acá. Eléctrico o hidráulico. 3 posiciones, válvula de 4 vías, pilotada. Válvula de control direccional, tenemos una posición en neutro. Aquí tenemos una posición de comunicación. Como ven, se comunica el puerto. Llamémosle A, se comunicaría la parte para hacer que nuestro cilindro entre. Y aquí sería la posición, otra posición de conmutación para que el cuerpo salga directamente del cilindro. Válvula de control direccional, donde tenemos por presión o compensación como tal, circuito tándem, tendremos 2 bloques para diferentes cilindros. Igual circuitos en paralelo.
Válvula de control direccional, aquí tenemos nuestros 3 ejemplos, 4 ejemplos. Entonces aquí tenemos nuestra valvulita, nuestro motor, nuestra bomba, nuestros 2 motores hidráulicos, nuestra bomba hidráulica y nuestro bloque con cada una de sus secciones, explicando o mirando el funcionamiento de cada uno de estos sistemas. Entonces un agujero es una pequeña abertura, básicamente para hacer una pequeña restricción. El flujo a través de la se ve afectado por varios factores. ¿Cuáles son esos 3 factores? La temperatura del aceite, el tamaño del agujero y el diferencial de presión a través del agujero. La válvula de control de caudal depende del tamaño del agujero, controla el caudal. Un ejemplo común es un agujero en una manguera. Un pequeño hoyo se filtra de forma de sistema de goteo o pulverizador fino. Un agujero más grande se filtrará en forma de flujo. El agujero grande o pequeño mide un flujo de agua hacia el exterior de la manguera. La cantidad de agua medida depende del tamaño del agujero. La temperatura pues obviamente cambia la viscosidad del aceite. Con cambios en la temperatura, la viscosidad es la medida de la resistencia del aceite al flujo a una temperatura específica. El aceite hidráulico se vuelve más delgado y fluye más rápido a medida que la temperatura aumenta. Esto lo pueden mirar por diferentes videos donde les explican lo del flujo, y pues básicamente ahí podrían ustedes mirar cómo en una esferita, dependiendo del tipo de aceite, llega al fondo más rápido o más lento. Válvula de control de caudal, aquí tenemos el orificio, housing, la válvula de cheque, el spring, un agujero variable donde tenemos una restricción, un asiento. Válvula de control de caudal, hay una diferencia de presión. El flujo a través de un agujero se ve afectado por el diferencial de presión, que ya lo hemos dicho, cuando mayor sea la diferencia a través del agujero, mayor será a través de la diferencia de la presión en el agujero. El diferencial de presión se ilustra a continuación, ¿no? Vamos a comparar las cremas dentales. Cuando el tubo de crema dental está presionado suavemente como en A, la diferencia entre el interior del tubo y el exterior es pequeña. Por lo tanto, solo se extrae una pequeña cantidad de dentrífico. Cuando el tubo se oprime con mayor, como en la B, la diferencia de presión entre el interior del tubo y el exterior del tubo extrae una mayor cantidad de pasta dentrífica. Entonces aquí tenemos el agujero fijo, el agujero variable o válvula de aguja, nuestro cilindro, nuestra carga. Tenemos un rodillo de simple efecto. ¿Por qué? Porque directamente entra la presión por este costado y retorna a tanque. Aquí tendremos un rodillo de doble efecto o un cilindro de doble efecto. Tenemos entrada o salida. Tenemos la área efectiva donde entra toda la presión en un cilindro, área efectiva donde entra la presión en un cilindro, que sería toda esta área, y aquí sería toda esta área. Aquí tenemos los cilindros cuando tienen amortiguadores en la cabeza o en el asta, lo que viene a ser la parte final del cilindro o en la parte de la tapa, que le llamamos asta también. Aquí está un chamber. Los detalles de lo que hemos visto en las primeras diapositivas, detalle simplificado. Tenemos el motor de pistón axial. Tenemos un pistón de doble eje. Los motores, cuando habíamos visto que va hacia el interior, los triángulos, fijo y de variable. Una válvula de control mecánico, acá controlado mecánicamente para permitir el paso del sistema piloto. Aquí está. Entonces esto normalmente lo traen las excavadoras. Entonces tenemos una posición A y una posición B, donde cada spool controla esta posición. Aquí tendríamos la A y la B, o la 1 y la 3, y aquí tendríamos otro control para otro sistema. O puede ser la válvula de control remoto, de control remoto, que es la de pie también, para la parte de martillo o desplazamientos. Centro de conjunto, aquí tenemos lo que viene a ser la entrada y con las 4 salidas. La potencia hidráulica superior de la bomba hidráulica transmite la parte inferior del actuador del cilindro sin conexión alguna del manguito. Tenemos nuestro enfriador, transfiere el calor al aire, mantener el funcionamiento de la máquina dentro del intervalo de la temperatura que deseamos. Un acumulador, si es tipo resorte, tipo gas, ahorro de energía hidráulica,
compensación por la presión del sistema, la absorción de presión hidráulica en la línea del sistema y retira la presión de la bomba pulsante. Aquí tenemos la válvula solenoide, que está el símbolo de la válvula solenoide, y los spool, la entrada de la presión, la de retorno de tanque y otra presión 2, y las líneas de piloto. Tenemos la válvula proporcional, la presión de salida depende del actuador aplicado, que puede ser, aquí sería eléctrico. El filtro, la tapa del tanque hidráulico, aquí ya la tenemos la tapa de respiración, tenemos la parte de la bujía o de drenaje, perdón, el tapón de drenaje, el filtro de succión, en este caso puede ser también de retorno, de succión, perdón, en este caso, el grupo de donde van las varillitas y todo esto para sostener el filtro. Flujo 10 km por hora, la bomba genera flujo, aquí está la presión, recuerda que se genera por las restricciones. La válvula, la presión es igual a la fuerza, la válvula activa de generación, válvula de principal de seguridad, que va en este esquema que aquí la tenemos. ¿Qué dice esto? Pues que si necesitamos velocidad, necesitamos flujo y la presión va directamente proporcional a la fuerza. Aquí tenemos que un megapascal es igual a 10 bares igual a 145 psi. Bueno, esto era todo lo que les quería compartir, espero les agrade y pues hayan aprendido algo de nomenclatura.